Ahí está. Listo. Ahí estamos. Bueno, habíamos estado viendo el jueves pasado este caso, ¿no? Lo último que vimos ya era Jacob, había retornado a vivir a Canaán, ya había enfrentado a su hermano, se habían reconciliado y bueno, él ya estaba viviendo en la tierra de Canaán y se fue a vivir al frente de una ciudad. Y bueno, Dina era la hija su mamá era Lea y su papá era Jacob, por lo tanto era una de las hijas de Jacob. Y Dina dice que, bueno, salió a caminar, fue a recorrer, y efectivamente, ahí efectivamente la vio Siquem, que era hijo de Hamor el Ebeo, jefe del lugar, él se sentía a lo mejor con toda la autoridad, era el jefe del lugar, y la agarró por la fuerza y se acostó con ella y la violó, ¿ya? Estuvimos viendo ese caso, ¿no? Y efectivamente se enteraron de lo que había ocurrido, obviamente nadie estaba contento, y los hermanos hacen un trato con ellos, porque ¿qué pasó? Que este Siquem dice que, bueno, se había enamorado, ¿no? De la hermana de ellos, de Dina. Extraña forma, ¿no? De conquistarla. Primero la violó y después dijo, oye, ahora me estoy enamorando de ti, y trató de conquistarla. Y bueno, y fueron a pedir la mano, pero el papá de Siquem fue quien intervino en esto. Y aparentemente, como leíamos, parece que nunca supo lo que había ocurrido en realidad y por ende, bueno, hizo un trato con ellos, nunca se habló o se pidió de alguna, ni siquiera una disculpa, un perdón, algo con respecto a la afrenta, a la violación que le habían hecho. Y él dice, bueno, pueden exigirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permiten que la muchacha se case conmigo. Entonces los hermanos le dijeron, bueno, te vamos a hacer un trato. Aceptamos, dijo, y vamos a hacer un trato. Y nuestra hija no se puede casar con alguien que no sea incircunciso. Recordemos que ya la circuncisión era un rito establecido desde Abraham. Y bueno, el rey del lugar le pareció bien y le dijo a todo su pueblo, bueno, unámonos con esta gente, así nuestros hijos, nuestras hijas se van a poder casar, unamos estos pueblos, probablemente también como una estrategia militar, una estrategia económica de juntar fuerzas. Dice, unámonos y aceptan la condición de circuncidarse. Y obviamente circuncidarse a los 8 días no es lo mismo que circuncidarse a los 20 años, 30 años, 40 años. No, el cuerpo no funciona igual. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Todos se circuncidaron, pero estuvieron después con los efectos, obviamente, del dolor de la herida, la fiebre y todo lo que ello puede convenir. Por lo tanto, estaban, entre comillas, no lisiados, pero sí estaban muy convaleciente y obviamente presa fácil. ¿Y qué hicieron los hermanos? Como habían hecho este trato con engaño, ya le habían pasado, obviamente después de la circuncisión, le habían pasado a Dina, a él, pero ellos fueron. ¿Y qué pasó? Se metieron en la ciudad, se metieron ahí al pueblo y ¿qué hicieron? Mataron a espada a todos. Y después llegaron los otros hermanos y repasaron si es que alguien había quedado vivo. Entonces, obviamente, Jacob le hizo, bueno, ¿por qué hicieron eso? Y ellos dijeron, bueno, nosotros no podíamos permitir que esto hubiese pasado y fueron, saquearon y se llevaron, como dice aquí, ¿no? Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Una venganza total, completa, y no solamente a la casa de Siquem, sino que a todo este pueblo, a toda esta ciudad que estaba ahí. Entonces, Jacob le dice, bueno, oye, ¿por qué han hecho esto? Dice, me han provocado un problema muy serio. Y el versículo 30, ¿no? Dice, de ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Porque claro, una cosa era tener mucho ganado, muchos siervos, muchos animales, que otra cosa es tener un ejército para la guerra, tener gente preparada para la batalla. Entonces él dice, bueno, si los otros se unen, voy a estar en problemas porque no tengo tanta gente como para hacerle frente.
Y ahí es donde sus hijos le dijeron, ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Entonces los hijos en realidad dijeron, nosotros no íbamos a permitir esto por de ningún, por ningún caso, de ningún modo. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó, esa fue la historia, entonces quedamos en eso y ahora vamos a retomar que Dios ahora bendice nuevamente a Jacob, ¿ya? ¿Y dónde lo bendice? En Betel. Y Betel, recuerden, es el mismo lugar que cuando Jacob iba camino a Padam Aram a buscar alguna esposa, fue el mismo lugar donde él se recostó, puso la cabeza sobre una piedra, durmió ahí y vio en sueños que los ángeles subían y bajaban por una escalera. ¿Ya? Y él dijo, este lugar lo voy a llamar Betel. El lugar se llamaba originalmente Luz, pero él le pone el nombre Betel, que significa Dios está aquí. Entonces, aquí estoy mostrándoles un pequeño mapa. Padam Aram era esta zona acá arriba donde estaba viviendo, o Aram, donde estaba viviendo la familia de Isaac, ¿ok? Por acá está Ur de los caldeos, acá está Ur, este había sido el camino original, ¿no? De Abraham, pero bueno, acá se había quedado la familia de Abraham y Jacob había vuelto para acá, por acá se encontró con su hermano y había llegado, y había estado habitando en esta zona. Entonces ahora Betel es este lugar, y Betel es después Belén, la Efrata. Y vamos a ver algunos nombrecitos, no me acuerdo si lo alcanzamos a ver, como obviamente yo voy con el estudio preparado más adelante, entonces no me acuerdo si lo vamos a ver hoy día o no, pero Belén, Efrate, y vamos a ver algunas cosas interesantes ahí. Eh, y Siquem, ¿no? Que es Jerusalén después. Entonces estos son los lugares en donde estamos ubicados en la historia hoy en día. Entonces, el capítulo 35, ¿no? Vamos a entrar en lectura, ¿no? Y estudio de este capítulo. Dice, Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Fíjense el mandamiento que le dio Dios. Le dijo, ponte en marcha, porque estabas en el lado sur, ahora anda hacia el norte, y vete a vivir a Betel y erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Ya, acuérdense, Esaú quería matar a Jacob, por eso él iba escapando. La excusa frente al padre era ir a buscar mujer, pero la madre, que se llamaba Rebeca, lo hizo escapar para huir de su hermano con la excusa de ir a buscar mujer. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, les dijo, desháganse, y fíjense este párrafo, miren, Jacob le dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Se acuerdan la historia que habíamos visto jueves más atrás, en donde su esposa Rebeca, la que él amaba, eh, Rebeca, la esposa que él amaba, había robado los ídolos de su padre y lo había escondido en el camello, ¿no? En el asiento, ¿no? Del camello. Pero acá vemos que no solamente ella había andado con algunos ídolos, sino que aquí Jacob le dice a su familia, ¿no? Y a todos los que lo acompañaban. También habían esclavos que obviamente traían sus dioses de otros lugares. Pero, ¿qué le dice Jacob? Le dice, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Fíjense qué interesante, ¿no? Deshazte de todo, purifícate, cámbiate de ropa, vístete de nuevo. Y tiene un poco, ¿no? De semejanza, y no sé si a ustedes les hace ruido, ¿no? O les suena parecido, ¿no? Pero se parece también a lo que es en el caso de cuando nosotros aceptamos al Señor y nos bautizamos, ¿no? Nos deshacemos de todo el pasado, nos deshacemos de todo lo que traemos, tenemos que hacerlo, no hay otra forma de enfrentar a Dios. Y aquí Jacob le dice eso a su familia porque iba a ir al lugar en donde él había visto esta escalera que subían y bajaban los ángeles,
Por lo tanto, era un lugar sagrado para él, era el lugar en donde Dios habitaba, por eso le había puesto el nombre Betel. Y para ir a este encuentro, obviamente él le dice a su familia, desháganse de todos los dioses extraños que ustedes tengan. Él sabía que los tenían, no era algo oculto, por algo él se los dice, ¿no? Desháganse de todo eso. Entonces, dentro del grupo familiar y del grupo de gente que andaba con Jacob, también habían algunos que andaban con algunos dioses extraños, ¿no? Y por eso él dice ahora, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. ¿Y qué agrega? Purifíquense. Es como bautizarnos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que deshacernos de toda nuestra vida pasada y tenemos que purificarnos. ¿Y cómo nos purificamos? Bueno, a través de las aguas del bautismo. Dice, purifíquense y cámbiense de ropa. Cuando nosotros decimos que salimos y somos un nuevo hombre, ¿no? Parecido a eso. Y fíjense que esto es algo que ellos hicieron físicamente, pero también nosotros lo tenemos que hacer espiritualmente para encontrarnos con el Señor. Algún día nosotros vamos a tener que ir no a Betel, vamos a tener que ir al cielo. Y fíjense que aquí podemos sacar una enseñanza interesante, que es de que tenemos que hoy en día también despojarnos de todos los ídolos, tenemos que purificarnos y tenemos que cambiar nuestras ropas para estar preparados para ir al lugar en donde el Señor nos va a recibir. Entonces, aquí es un ejemplo interesante, ¿no? De que cuando vamos al encuentro con el Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, dejar todos los dioses extraños, purificarnos, cambiarnos de ropa. Y el versículo 3 dice, vamos a Betel, allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Bueno, Jacob tenía más que claro que Jehová lo había acompañado y lo había hecho fructificar. El tema de los animales, las cabras moteadas, las cabras con rayas o de dos colores, era un ejemplo claro que Dios lo estaba privilegiando a él en todo el trabajo que hacía. Versículo 4. Así que entregaron a Jacob todos los dioses extraños. Entonces, si alguien decía, oye, a lo mejor no tenían, sí tenían. Fíjense el versículo 4. Así que entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas. Y probablemente, y fíjense qué interesante aquí, los aretes o los aros que llevaban en las orejas deben haber tenido algún símbolo de algún dios y los deben de haber usado para decir de que veneraban o como adoración a algunos dioses, como ofrenda obviamente pagana o como una manifestación de idolatría. Y por eso dice, y entregaban y los aretes que llevan las orejas, y Jacob ¿qué hizo? Los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Los enterró. Ahí los dejó, listo, y continuaron el camino, purificados, entre comillas. Se deshicieron de todos estos ídolos, porque obviamente no podían ir a la presencia de Jehová cargando con toda esta idolatría. Entonces, en el versículo 5 dice, y salieron. Y recuerden, y yo por eso me detuve en recordar lo que había pasado con Dina y la venganza que hicieron los hermanos de ella o los hijos de Jacob, la venganza de matar a toda esa ciudad. Porque Jacob dijo, bueno, aquí puede que todos digan, vamos a matarlo a ellos, vamos a aniquilarlos para que no sean una amenaza. Miren lo que han hecho. Y se convierten en una amenaza para los otros pueblos. Pero como Jehová le dijo a Jacob que fuera a Siquem, a Betel, disculpen, como le dijo que fueran a Betel, Jehová también lo cuidó en el camino. Recuerden también que el camino de Jacob no era muy rápido, era lento. Cuando él se había encontrado con su hermano, le dijo, bueno, no puedo andar tan rápido porque mi ganado ha tenido crías, han parido hace poco, y si caminamos a un ritmo más rápido, todos se van a morir. También tengo niños chicos, y no solamente los niños chicos de él, sino que también los niños chicos de sus esclavos, de sus siervos, de su gente. Entonces aquí iban todos juntos a velocidad lenta. Y por ende, Jehová lo protegió para que no lo asaltaran, no le tomaran venganza
o no trataran de eliminarlo para evitar una posible amenaza por lo que ellos ya habían hecho en el capítulo anterior. Entonces dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Ya? Entonces, efectivamente, y como dice la versión internacional, ¿no? Nadie persiguió a la familia de Jacob porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Nadie quiso acercarse, los dejaron andar tranquilamente. Entonces Jehová puso eso para que no les intervinieran en su camino. Entonces, versículo 6 ahora, fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, el nombre original de la ciudad. Llegaron a ese lugar, es decir, el nombre que le había puesto Jacob, Betel, en la tierra de Canaán. Betel significa Dios de Betel. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días, bueno, ahí llegó, cumplió con lo que le pidió, hizo el altar. Y ahora fíjense lo que nos va a decir el versículo número 8. El versículo número 8 nos dice, por esos días murió Débora. ¿Quién era Débora? Porque no nos había aparecido antes en ningún versículo, en ninguna parte, y nos aparece acá. Y curiosamente es muy breve lo que se habla de ella, y dice, por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bakut, que significa encina del llanto. Versículo 8, en la versión Dios habla hoy, fíjense cómo lo dice, ¿no? También allí murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca, y la enterraron debajo de una encina. Entonces, esta mujer había sido en chileno, la nana desde chiquitita que había tenido Rebeca para que la cuidaran. Había sido la mujer que se había preocupado del cuidado de Rebeca. Rebeca era la mujer a la cual había amado y por la cual había trabajado los primeros 7 años José. Jacob, disculpen, Jacob. Muere Débora y en la versión internacional, ¿ya? Porque la Reina Valera nos dice solamente ama de Rebeca. No nos da mucha información, pero fíjense que la versión internacional nos dice la nodriza de Rebeca. Varias opciones aquí, ¿no? Ah, porque pudo haber sido también quien le daba leche a Rebeca. Eso cuando lo vi dije, pudo haber sido. Que haya sido también una madre sustituta del punto de vista de la lactancia. Y acá nos dice que fue la mujer que había cuidado a Rebeca. Entonces, queda en un rango por ahí, pero lo que sí está claro, que era una mujer muy querida para Rebeca y por lo tanto a lo mejor también era muy querida para Jacob, ¿ya? Y se muere y la enterraron en este lugar. No alcanzó a llegar, ¿no? No alcanzó a llegar a Betel, porque dice que la sepultaron cerca, no alcanzó a llegar. Versículo 9. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras. Tu nombre es Jacob, ¿ya? Jacob significa el que agarraba el talón o el que sustituía, recuerden eso. Entonces le dice, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así, de aquí en adelante te llamarás Israel, que significa el que lucha con Dios. Esto ya lo habíamos visto el jueves pasado. Pero ¿quién le había dicho esto a Jacob? Aquel ángel, ¿no? Con el que había luchado hasta el amanecer, ¿ya? Con el que había estado ahí batallando. Ahora se lo dice nuevamente, pero aquí se lo dice Dios directamente, se le aparece y se lo dice, ¿no? Y dice, tu nombre será Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Versículo 11. Luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Y aquí viene la misma promesa que le hizo a Abraham y después a Isaac. Dice, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti, y también a tus descendientes.
y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Aquí en esta parte quiero que nos detengamos y leamos bien nuevamente, no leamos bien, leamos nuevamente. Fíjense lo que dice, de ti nacerá una nación, y ahora agrega, y una comunidad de naciones, o como dice la Reina Valera, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti. Porque más adelante vamos a ver de que la descendencia de Jacob no es solamente el pueblo de Israel. Hay varios pueblos que desde Jacob se empiezan a crecer, a aparecer reinos, reyes, ciudades, muchas naciones nacen de acá. No solamente el pueblo de Israel. Eso es interesante, porque a veces nos quedamos con que Jacob, el padre de Israel, sí, pero también, genealógicamente, es el padre también de muchas otras naciones. ¿Cuál es la diferencia entre todas las otras naciones e Israel? Que en Israel está la simiente, en Israel está la promesa, no en las otras. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Entonces, le da la promesa, ¿no? De que le va a dar el lugar, la tierra, ¿y qué hizo? Jacob erigió una estela de piedra, o Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, o como dice acá la versión Dios ha hablado y dice, este tomó una piedra y la puso de pie como un pilar, ¿ya? Erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una libación y la ungió a la piedra con aceite. Y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Libación, ¿qué es libación? Es una palabra que ocupamos todos los días, ¿cierto? La verdad no había reparado en esa palabra, así que tuve que ir al diccionario y el diccionario me dice lo siguiente. La libación consiste en derramar parte del líquido sobre el altar o en el suelo mientras se pronunciaba una oración. ¿Ya? Eso es la libación, derramar un líquido. Entonces aquí tenemos la piedra erigida. ¿Cómo era la piedra? No lo sabemos. Puede haber sido como lo hacemos, las piedras a veces de esta de lo, ah, donde se escribe el epitafio. Me acuerdo de la palabra epitafio, pero no me acuerdo de la cripta o la piedra. Lápida, ¿Cómo se llama? lápida, Lápida, lápida. gracias. Gracias, gracias, gracias. Entonces, puede ser como una forma de lápida, así plana, o puede haber sido una piedra más gruesa, da lo mismo. El tema es que él levantó la piedra, la ungió, hizo este acto de la libación y aquel lugar lo llamó Betel. Y ahora va a venir este hecho, ¿no? La muerte de Raquel. Raquel, la mujer a la cual amaba Jacob. Y antes de entrar en la muerte de ella, yo no sé si a ustedes les pasa, pero como yo hago el estudio y estoy más tiempo, tengo que prepararlo, y estoy más tiempo pensando en el estudio, en la preparación. Cuando se me murió Abraham, cuando se me murió Moisés, o sea, todavía no se me muere Moisés, cuando se muere Noé, cuando se mueren Isaac, no sé, uno en lo personal como que es un capítulo fuerte, es un momento fuerte de la lectura, porque uno empieza a tomarle el cariño y uno empieza a conocer más a estos personajes que a veces los nombramos, pero a veces viendo algunos detalles podemos conocerlo un poquito más. Y ahora llegamos al minuto en que se nos va a morir Raquel. Y recordemos, ¿de dónde viene Raquel? Era la hija de Labán, y por la cual Jacob había ido y trabajó 7 años por ella. Recordemos que el día en que se la iban a entregar, en la noche de boda, le cambian la hija y le pasan la menor. Le dicen, espérate una semana, le pasan a Raquel, pero dice, ahora tienes que volver a trabajar 7 años. Después al total se quedó 20 años trabajando ya con Labán. Y esta mujer Raquel era la que siempre estuvo eh, como la esposa amada, pero que había sido estéril y solamente le había logrado, hasta este momento, solamente le había logrado dar un hijo a Jacob. ¿Recuerden eso? Recuerden que no le había podido dar hijos y Lea, que era su hermana menor, sí le había podido dar hijos. Creo que le había dado, si mal no me falla la memoria, 5.
ella todavía no le podía dar, y ella dijo, hizo algo lo mismo que había hecho Sara con Agar y Abraham. Le dijo, bueno, te paso a mi esclava para que a través de ella yo tenga hijos. Y la esclava obviamente quedó embarazada y tuvo hijos. Y después su hermana Lea hizo lo mismo. Dijo, bueno, también te voy a pasar mi esclava, porque ellas ya tenían más edad. También te voy a pasar mi esclava para también tener más hijos a través de ella. Y habían entrado como en una competencia, porque claro, Raquel era la amada y la otra no se sentía amada y sabía que Jacob había trabajado y amaba a Raquel. Entonces, la única forma que ella tenía de lograr su estatus, de imponerse como esposa, que había sido la primera esposa, de hecho, la mayor, era a través de la cantidad de hijos que le podían dar. Pero al final, Dios se acordó de Raquel y le dio un hijo. Y hasta ese momento, solamente Jacob, de la mujer que él amaba, había tenido un hijo. Recuerden que en total Jacob tenía 4 mujeres, ¿ya? Eso es algo que hemos estado aprendiendo. Entonces aquí está lo que yo les contaba, ¿no? Lea le había dado 4 hijos, no me equivoqué, eran 4, Rubén, Simeón, Leví, Judá, ¿ya? Que era lo que le había alcanzado a dar. Y ahí fue donde Raquel dijo, no, yo te voy a pasar a mi esclava, que se llama Bilha, para tener hijo a través de ella. Y ahí nació Dan y Neftalí. Después Lea dijo, yo voy a hacer lo mismo también. Entraron en una competencia. Y le pasa a su esclava Silpa. Y ahí tuvo a Gad y a Ser. Después Lea volvió a quedar embarazada. Y hasta el momento Raquel no tiene ningún hijo. Lea aquí quedó embarazada de Isaac, Isaacar y Zabulón. Y al último había quedado Raquel embarazada y le había dado a luz a José. El conchito, el último. Era el más chico. Hasta ahí llegaba. Hasta ese momento Jacob tenía 11 hijos. Entonces, versículo 16. Dice, después partieron de Betel, cuando todavía estaban lejos de Efrata. Efrata es Belén, para que se acuerden. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Benoni significa hijo de mi aflicción o hijo de mi tristeza. Pero fíjense lo que dice Jacob. Jacob dice, significa hijo de mi mano derecha, como dándole una posición, dándole una altura, más que dejarlo estigmatizado como una tristeza, le da una posición y le da un sitial, ¿no? ¿Y qué ocurrió aquí? Lamentablemente Raquel murió. Fue un parto difícil, fue un parto con complicaciones y dice, ¿no? En el último suspiro alcanzó a llamar a su hijo Benoní. Es un momento obviamente triste, triste por la situación, sabiendo tanto lo que le había costado tener hijos, solamente había logrado tener uno, y aquí en un momento en el cual debiese ser de alegría, ella se da cuenta que se está muriendo, y se da cuenta de que no va a poder vivir con su hijo, conocer a su hijo, criar a su hijo, verlo crecer a su hijo. Un momento triste, yo creo que cualquiera de ustedes que están acá siendo madres, eh, si piensan si les hubiese pasado algo así, es doloroso. Y lamentablemente murió aquí durante el trabajo de parto. Versículo 19. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Si a alguien le queda alguna duda, aquí está claro, ¿no? Dice, la sepultaron en Efrata, en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Sobre la tumba, Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Y ahí, este lugar es el que está acá, ¿no? Betel,
Efrata, que es, como dice aquí, Belén, porque después cambió de nombre. En ese tiempo se llamaba Efrata. Y es por eso que cuando vamos a Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que es el versículo que yo más me recuerdo cuando hablamos de Belén, Belén Efrata, esta palabra en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, fíjense lo que dice la profecía. Pero tú, Belén Efrata, ocupa los dos nombres, ocupa el nombre del antiguo pacto de la edad patriarcal, porque aquí, ojo, todavía estamos en la edad patriarcal. Eso es algo que siempre tenemos que recordar. La historia, la edad mosaica todavía no existe. Moisés, los judíos como pueblo de Dios todavía no existen. Recién están los hijos que van a ser los jefes de las tribus, pero la ley mosaica y el pueblo Israel todavía no existe. Existe Jacob con su nombre que lo cambiaron a Israel. Se está recién formando. Y esto en Miqueas es, está escrito durante la ley mosaica, cuando ya está creada la ciudad y cambiado el nombre a Belén. Entonces, fíjense que esta profecía junta, al poner los dos nombres, junta lo que es la edad patriarcal junto con la edad mosaica, al decir las dos cosas, Belén, Efrata. Porque en ese tiempo se llamaba Belén, antiguamente se llamaba Efrata, durante la edad patriarcal. Entonces, fíjense lo que dice aquí, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, y está hablando de las familias de Judá porque ya había pasado todo este tema del reino de Israel, del reino de Israel, después de la separación, la parte del reino del norte, el reino del sur, y el reino del sur se llamaba Judá. Entonces le dice, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que Señor del, perdón, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Este es un pequeño detallito, ¿no? De Belén Efrata. ¿Por qué? Porque se llamaba Efrata antes, en la edad patriarcal, y después se llamaba Belén en la edad mosaica. ¿Ya? El mismo lugar. Versículo 22 ahora, dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. ¿Quién era Jacob? El esposo de Bilha. ¿Quién era Bilha? La sierva de Raquel. Vamos para atrás. ¿Dónde era? Aquí. Rubén. ¿Con quién se acostó? Dice. Con Bilha, que era la esclava de Raquel. Ya Raquel había muerto. Entonces probablemente, ¿qué? A lo mejor la vio más desprotegida, vio que ya había muerto Raquel. ¿Y qué dice? Perdón, ahí está. Durmió con Bilha, la concubina de su padre. Y aquí la nombra como concubina y en otros lugares la nombra como su esposa o su señora, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel o Jacob. Ahora bien, y aquí cuenta esa historia, ¿no? Y la versión internacional nos agrega algo que dice, cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Que es algo que la Reina Valera no nos muestra esa frase. ¿Ya? Y ahora hace un corte en la historia. Curiosamente, este versículo, recuerden que la numeración de los versículos es algo humano, ¿ya? No es de inspiración divina, por lo tanto, cómo se cortaron los capítulos y versículos es algo humano. Porque este versículo, la verdad, el 23 debiese estar aquí donde empieza a decir, Jacob tuvo 12 hijos, o acá en la Reina Valera debería estar aquí donde empieza la parte verde, ahí debería empezar el nuevo versículo, porque dice, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Porque nos dijo esto, de que Rubén se había acostado con la concubina de Jacob, o de Israel,
Y hasta ahí llega, y no nos da más historia de qué pasó con esto, cómo fue la molestia, no nos dice nada más. Y ahora se salta directamente a lo que es la genealogía. Entonces Jacob dice, tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Ahí está. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. El numerito que está al lado es el orden en el que fueron naciendo. Primero, segundo, tercero, cuarto, noveno y décimo. Después, los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Lo acabamos de ver. José había sido el último y ahora aparece el conchito, el último, que es Benjamín, cuando muere Raquel en el parto. Los hijos de Bilha, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los que están acá, Dan y Neftalí, el quinto y el sexto. Los hijos de Silpa, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Los que están ahí, Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padam Aram. ¿Y qué ocurre? Ahora nos vamos a encontrar con otra muerte. Y ahora es la muerte de Isaac. Y puse este dibujo para que recordemos rápidamente quién es Isaac. Isaac primero es el padre de Jacob, ¿ya? El hijo de Abraham. Aquí está Abraham. Y esta es la historia, ¿no? Más conocida de quizás a lo mejor de Isaac, de cuando Jehová le pide a Abraham que ofrezca a su hijo, su único hijo, que era Isaac, ¿ya? Y ahí iban subiendo en la colina para hacer este sacrificio, y él le preguntaba dónde está el animal, dónde está lo que vamos a sacrificar, y él le decía, Dios proveerá. Y él mismo ayudaba a cargar la leña, ¿ya? Por eso, este es el Isaac. Recordemos que partió desde ahí, desde esos tiempos tenemos historia de un hijo que había costado que naciera porque Sara era estéril. Y, y después había nacido primero Ismael, el hijo de la esclava. Y este Isaac le hacían, como le decimos hoy en día, le hacía bullying, su hermano mayor o su medio hermano mayor. Y al final Jehová le dice, deja que la esclava se vaya con su hijo, con Ismael, y habíamos estudiado, ¿no? De dónde venían toda esa descendencia, porque Jehová le dijo, ¿no? Haré de él también otra nación. Pero la promesa viene por Isaac. Y este Isaac después había tenido dos hijos, Esaú y Jacob, y había bendecido al menor. Y este es el Isaac, el que estuvo a punto de ser sacrificado para Abraham para mostrar su fe. Entonces, versículo 27. Jacob volvió a la casa de su padre, Isaac, en Mamre, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en ese lugar. En otras palabras, Hebrón, donde también había vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Aquí se juntaron nuevamente los hijos, recuerden que ya eh, habían hecho las paces, y Isaac, el que también recordemos que Isaac tenía una esposa que también se llamaba Raquel, pero con la diferencia que Isaac nunca salió de Canaán, porque cuando Abraham quiso buscarle una esposa a Isaac, dijo, yo no quiero que tome ninguna hija de los cananeos de aquí, sino le dijo a un siervo, anda a buscarle esposa a la ciudad allá donde están mis parientes, allá en Padam Aram, donde está mi parentela. Y le habían traído la mujer que se llamaba Raquel, ¿ya? Eh, Murió y fue enterrado por Esaú y Jacob. Entonces ahora, fíjense, ya ha muerto Abraham, ahora ha muerto Isaac y va quedando Jacob como el más antiguo de la familia y ya con el nombre de Israel, ya fue nombrado como Israel. Y murió cuando tenía 180 años, muy anciano, de muy avanzada edad.
¿Qué nos queda? Esaú, Edom. Y eso va a venir ahora en los próximos versículos. Va a venir los próximos versículos que vamos a alcanzar a ver. ¿Dónde está Edom? Acá, en esta parte, ¿no? Como en la parte sur de Judá, o prácticamente como lo que podríamos llamar Judá, ¿no? Acá estaban los filisteos, este era el reino de Judá, aquí está Betel, Jerusalén o Salem, Belén, Efrata está por ahí, recuerden, chiquitita, aquí está Hebrón, y acá está el reino de Edom. Recuerden que en Hebrón fue donde murió Isaac, lo acabamos de leer, ahí fue donde estábamos hablando. Por eso el versículo decía, ¿no? Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Mamre, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Entonces, había estado Jacob por acá, por Betel, y había vuelto a Hebrón cuando murió Isaac. Probablemente murió para ver a su padre, le avisaron que estaba enfermo, no lo sé. Eh, no, y lo bueno, importante, ¿no? De aquí, que se juntaron los dos hermanos y enterrar a su padre. Pero ¿qué pasa, no? Ahora, Jacob es Jacob o Israel y tiene un hermano que se llama Esaú. Y recuerden, voy a saltarme más atrás. A ver, disculpen el salto rápido. Disculpen el salto rápido. Aquí, habíamos leído en el 35:11 que dice, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones. O, como dice la Reina Valera, un conjunto de naciones. Eso es importante tener en mente, que a veces dejamos limitada la promesa de naciones, de gente, de que iba a sus naciones y iba a ser como las estrellas, como la arena. A veces creemos que solamente por el pueblo de Israel. No, también hay otros pueblos que descendieron de Jacob, o en este caso también de Isaac, ¿no? Por la misma línea genealógica, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, miren, Jacob tenía, o Israel tenía dos hijos, perdón, Isaac tenía dos hijos, Jacob y Esaú. Entonces, es donde me perdí. Aquí, aquí. Tenía dos hijos y el otro hijo se llamaba Esaú. Entonces, uno es Jacob, Israel, y el otro hijo es Esaú, que va a ser de donde va a salir el pueblo de Edom. Por eso está ahí. Entonces, miren, versículo 36. Yo voy leyendo y ustedes si quieren van viendo el monito al lado, ¿ya? Porque la lectura a veces de las genealogías es un poco aburrida y confusa, entonces es más fácil ponerlo en un dibujo. Entonces, versículo 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú cambia su nombre después. Se llama Edom. ¿Por qué lo cambia? Yo creo que Esaú siempre anduvo tratando de competir de una u otra forma con su hermano. Recuerden que como su hermano había ido a tomar mujer dentro de la familia de su padre Isaac, él dijo, no, yo también voy a tomar una mujer, pero yo la voy a tomar acá de la hermana de Ismael. Siempre había como algo ahí de competencia. Y como Jacob ya estaba usando el nombre de Israel también, que se lo había dado Jehová, él también a lo mejor se cambió el nombre. No, no tengo más registro tampoco, y si lo hay, no lo he leído. Pero hasta donde yo voy, me suena más a eso, ¿no? Entonces, el cual es Edom. Y dice el versículo 2, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Recordemos eso, él había tomado mujeres de ahí mismo de Canaán, y de hecho para Jacob y su esposa Rebeca era un martirio. O sea, para Isaac y su esposa Rebeca era un martirio que su hijo haya tomado mujeres de ahí, de la tierra de Canaán. Entonces, ¿a quién había tomado? A Ada, hija de Elón, Eteo, y a Aholibama. Ese nombre está dispuesto si ustedes se lo quieren poner a su hija, está libre, no lo pueden hacer. Van a generar un problema gigante, pero bueno. A Aholibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. ¿Se acuerdan? Esta es Basemat, la hija de Ismael. Entonces aquí están.
tomó a Judith, que ya lo habíamos visto en el versículo 26, Génesis 26, 34, que había tomado a Judith también, pero no se habla de la genealogía de Judith. Probablemente Judith nunca tuvo hijos, o probablemente murió temprana edad, no lo sabemos, pero no hay más información. Pero sí aquí se relata la genealogía de Esaú, pero por este lado, por Ada, por Aholibama y por Basemat, ¿ya? Entonces, dice, Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Entonces aquí están los hijos. Le dio a Reuel, Jalaam, Jeús, Coré, Elifaz. Y Esaú tomó sus mujeres, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. La misma situación que había ocurrido entre Abraham y se me olvidó, el que lo tuvo que rescatar después de Sodoma y Gomorra. Lot. Lot, No, gracias papá, Lot. La misma situación entre Abraham y Lot ocurre lo mismo. Fíjense lo que dice el versículo 7. Dice, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Porque claro, se comían el pasto no, o el poco pasto que debe haber habido también. Recuerden que estas zonas son más desérticas, no alcanzaba para todos los ganados, entonces tuvieron que separarse. Y él toma la decisión y se separa, y dice, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom, ¿ya? Y aquí está, Esaú es el que después conocen como Edom. Y por ende vienen los edomitas. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú, lo que ya habíamos visto. Y los hijos de Elifaz, de aquí, de este hijo de él, y ahora me va a hablar de los hijos que vienen acá, dice Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Tima fue concubina, ahí está la Tima, fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, ¿ya? Y ella le dio a luz a Amalek. ¿Quién es Amalek? De donde vienen los amalecitas. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Milsa. Son los que están acá. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama. Aholibama está aquí, ¿no? Mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalam y Coré, hijos de Esaú. Y dice, versículo 15, estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, de Elifaz. Y empieza a nombrar que todos estos son los jefes, ¿no? Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatán y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Versículo 17 ahora. Y los hijos de, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes de Nahat, Será, Samá y Misá. Estos son los jefes de la línea de Reuel, acá, de este lado, Reuel, en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Entonces, si se dan cuenta, ¿quién es el padre de Esaú? Jacob.
Obviamente, aquí no nos vamos a acordar de todos los nombres, pero sí lo interesante, ¿no? De lo que yo quiero que ustedes hoy día se queden con la idea y con la enseñanza, es de que la descendencia no es solamente el pueblo de Israel. Ya habíamos visto, ¿no? A Abraham la promesa, ¿no? De la promesa de Abraham, ¿qué sale? Viene Isaac y después Jacob, pero también viene Ismael. ¿Y qué promesa hay? Venía todo el mundo árabe. Después, acá nos encontramos que de Jacob está el otro hijo, o sea, perdón, de Isaac está Jacob, que es donde viene Israel, pero está el otro hijo, que es Esaú, en donde vienen todos estos pueblos que van a empezar, toda esta genealogía, que se va a empezar a multiplicar y fructificar, y van a ser como era la promesa que le hizo Jehová a Jacob, que dijo una nación y un conjunto de naciones. Eso es interesante, porque dice una nación. Obviamente hay una única. ¿Cuál era esa? Israel. Y el otro, el conjunto de naciones. Muchos otros pueblos más. Entonces, ahora, versículo 18. Y estos son los hijos de Aholibama, nuevamente aquí lo repite, mujer de Saúl, los jefes Jeús, Jalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Saúl, hija de Aná. Estos, aquí Aná y los parientes que nombra de entre medio de ellos no los puse, o sea, en realidad este fue un cuadro que encontré en internet y estaba listo, así que no lo hice, pero no coloqué todo el resto porque si no era ya mucha información que no nos va a aportar. Lo interesante es darse cuenta de que hay una genealogía grande que empieza también desde por acá. Y dice esto, pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Dice, estos son los hijos de Esaú. Él es Edom. Es el nombre que tenía, ¿no? Y aquí aparece una genealogía que, la verdad, el caso de Seir, yo no sé de dónde sale y por qué la nombra, a menos que haya habido alguno de todos estos que están aquí que después se cambia el nombre. La verdad no me cuadró. A lo mejor tengo que investigar algo más, pero aquí, fíjense en el versículo 20, nos empieza a nombrar una genealogía de Seir. Dice, estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, de la tierra ahí de Edom, porque está hablando en ese contexto, ¿no? Lotán, Sobal, Simeón, Aná, Disón, Eser y Disán, que son estas que están aquí. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Nuevamente, está hablando de la tierra de Edom, ¿ya? Y los hijos de Lotán fueron Ori y Emán y Tima y su hermana, y fue hermana de Lotán. Parte toda esta otra genealogía ahí hacia abajo. Los hijos de Sobal, y voy a leerlo, ¿no? Pero dicen Manat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. Esta Aná es el que descubrió manantiales en el desierto. Se hizo famoso. Porque recuerden que estaban en el desierto y en zona desértica y el agua es clave, clave para vivir, para los ganados, para la vida. ¿Y qué dice ahí? Descubrió manantiales en el desierto. Cuando apacentaba los sanos de Sibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón, Edam, Esbar, Idán, Kerán. Estos fueron los hijos y los hijos de Eser, Bibal, Naná, ya me cansé. Y estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Fíjense todo lo que aparece ahí de la tierra de Edom. ¿Ya? Y fíjense aquí que continúa, ¿no? El versículo 29. Eh, y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes de Lotán, Sobal, Sibeón y Aná. Y aquí le empieza a dar, ¿no? El escritor, ojo, el escritor no sabemos quién es. No tenemos certeza todavía de quién es el escritor de Génesis. Pero aquí empieza a dar información de los pueblos y las naciones que estaban ahí en Edom. Y fíjense que se nos sale y nos deja de hablar de Jacob y de Israel.
sino que ahora se nos va todo y nos empieza a hablar todo lo que había en Edom. Entonces, en Edom había una cantidad de gente, de reinos, de ciudades, y es por eso que la promesa de Jehová a Jacob era una ciudad, o sea, un pueblo, una nación y una multitud de naciones. ¿Ya? Y versículo 31, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Belá, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y murió Belá y reinó en su lugar Bobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usam, de, de tierra de Edam. Próximo jueves les voy a llevar este link, que es bien interesante, lo estuve viendo, es interesante para comprender un poquito que aquí aparece, ¿no?, un texto, dice, arqueólogos confirman la existencia de reino bíblico de los edomitas. Ahí para que veamos un poco, ¿no?, de la arqueología de algo que descubrieron como hace unos 2 años, un descubrimiento nuevo, bien nuevo, interesante para aprender, ¿no?, para complementar. Ah, pero yo aquí quiero detenerme en el 31 y lo dejé en amarillito, y fue el único que dejé en amarillo por eso, porque quiero detenerme ahí. Se recuerdan que los israelitas tenían jueces y empezaron a pedir un rey igual que todos los otros pueblos. Y aquí estamos leyendo el Génesis. Entonces, muchas veces creemos y nos sale la duda, ¿no? ¿Quién escribió Génesis? Yo, la verdad, no sé si Génesis escribió todo de un viaje o lo escribieron con el tiempo y le fueron agregando los capítulos. Pero fíjense lo que dice aquí este versículo 31. Dice, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, ¿y qué dice? Antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Entonces, esto está escrito, y no hay posibilidad de equivocarse, que este párrafo está escrito después de los reyes de Israel. Después de que Israel tuvo un rey, por lo menos. Mínimo desde Saúl, el primer rey de Israel. Porque fíjense lo que dice. Dice, estos son los reyes que reinaron en Edom antes que Israel tuviese reyes. A menos que haya sido algo muy profético. No lo sé. Pero, pero si se dan cuenta, como lo cuenta y como es el relato, está hablando efectivamente y posicionado, el escritor de aquí en este capítulo está posicionado mucho más adelante en la historia. Está posicionado en el tiempo por lo menos de los reyes de Israel. ¿Ya? Listo. Ahí te llegamos el día de hoy. Entonces, vamos a... Así que les invito...